Buenos días, queridos hermanos, Dios los guarde a cada uno de ustedes. Qué bueno volvernos a ver. Tuvimos una semana de mucha expectativa, diría yo, y anoche estuvimos, bueno, los que pudimos estar en la inauguración de la conferencia misionera, y un poco en conflicto, diría yo, porque algunos decían que era la 17ª edición de la conferencia, otros decían que era la 18ª edición, y hasta escuchamos que era la 16ª edición. Lo que pasa que en NEC Global empieza hace 15 años atrás. 4 iglesias se unen para poder hacer un trabajo misionero, y las demás iglesias nos fuimos agregando en los siguientes años. Pero 2 años antes empezó esta visión y este sueño en la vida de 4 pastores de la Alianza, los que empezaron a hacer estas conferencias de manera amistosa, ¿no? Se unieron cada año y la hicieron, y luego se proyectaron mucho más lejos y todos pudimos ser bendecidos. Entonces, por eso no se ponían de acuerdo en los años, el día de ayer, pero fue un lindo tiempo. Obviamente lamentamos que no todas las iglesias pudieron estar presentes por el aforo del templo, solo pudimos estar representaciones de cada congregación. Pero fue un tiempo maravilloso después de 2 años reencontrarnos, no solamente presencialmente, sino reencontrarnos con la palabra, reencontrarnos con el desafío del Señor y recordar algunas cosas que habíamos perdido en los 2 últimos años. Pero lo que me dejó realmente maravillado en el día de anoche fue lo que Dios nos habló, que no estaba fuera de la línea de todo lo que nos viene diciendo a nosotros particularmente como iglesia local. No era algo nuevo en realidad. Estaba hablando con algunos hermanos cuando terminó la conferencia y me decían, bueno, pastor, nosotros ya hemos oído esto o ya oímos aquello, ya el Señor nos fue preparando para esto, y es verdad. Y fíjese qué bueno, yo sigo insistiendo en que cada serie que tocamos, Dios se va de adelanto a nosotros. Nos va preparando y va caminando delante de nosotros y nos va indicando lo que tenemos que hacer o qué es lo que viene. Nosotros somos los distraídos, y ayer los que estuvieron creo que captaron bien el asunto, por qué el Señor nos llama ovejas, por qué somos su redil. Y no es un halago precisamente, es porque somos medios despistados, olvidadizos y hasta torpes, somos ovejas torpes. Y aunque a alguno no le gustó escuchar eso, pero esa es la realidad. Usted ve las Escrituras y el Señor nos ve como ovejas, sin pastor incluso, ¿no? Algunos. Así que nuestra serie que estamos ya con hoy domingo, que es el 4.º tema, creo que es más que solamente pertinente, sino que es el adelanto del corazón del Señor hacia nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta latente que hemos animado a que la mantengamos fresca en nuestra mente en todo lo que hagamos, no solamente cuando vengamos a la iglesia, cuando haya que pensar en Dios. No, es en todos nuestros asuntos, cada decisión que tomamos, cada cosa que enfrentamos, cada mañana que nos levantamos. Esta es la primera pregunta que debe venir a nuestra mente. Si fuera así, encontraríamos no solo razón, propósito de existencia, sino sabríamos qué hacer en forma exacta cada día. No tendríamos el problema de ¿y ahora qué va a ocurrir? No estaríamos en incertidumbre de mucha gente que vive hoy, en el temor en el que mucha gente se encuentra hoy, y en la gran duda, en la gran incógnita de no saber qué viene ahora. Vienen mejores tiempos, peores. Unos dicen que sí, que vamos a salir de todo esto, otros dicen que va a ir peor. ¿Cómo entender todo eso, mis hermanos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es algo muy personal, se dará cuenta, porque Dios es un Dios personal. Así que yo quiero en esta mañana entrar a este 4.º tema y que juntos podamos pedirle al Señor. Yo sé que siempre estamos orando antes de empezar el mensaje, orando al final del mensaje, pero yo le voy a pedir que trate de despegar de su mente esa etiqueta religiosa de orar por cada uno de esos momentos, ¿no? Porque tenemos que pasar de lo religioso a la vida, tenemos que pasar de lo religioso a lo práctico en la vida cristiana, pero hasta nuestras oraciones tienen que cambiar, nuestra forma de decírselas al Señor, tiene que ser con entendimiento y con propósito. Así que vamos a orar para entregarle nuestra mente al Señor. Recuerda que la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo no está distrayéndose en cosas periféricas, ¿no? No por cualquier cosita, un ruido, ya todos estamos distraídos, ya perdí la concentración.
No, la mente de Cristo nos mantiene en una sola dirección. Usted va a descubrir eso ahora, pero necesitamos pedirle eso, porque estamos en esta naturaleza de pecado y todavía nos jala hacia lo que nosotros queremos y nos descentra en realidad la voluntad del Señor. Y no queremos eso. Hemos dicho que hemos regresado después de 2 años, y cada encuentro de cada domingo debe ser realmente un encuentro sustancial con el Señor. Debemos salir de este lugar realmente percibiendo que el Señor nos ha alimentado, pero tan bien, pero salimos tan nutridos, no para engordarnos nosotros, es para compartir lo que el Señor nos ha dado. Ayer justamente estábamos recordando que mientras nosotros estábamos reunidos y celebrando, después de 2 años, la conferencia misionera de manera presencial, había otro mar de gente que estaba en el campo de Marte reclamando la renuncia y la salida de nuestro presidente de la República, tratando de alguna manera de encontrar solución a todos los problemas y a la crisis que estamos viendo todos los días y que estamos cansados y que presta a este país a un estado de incertidumbre y de no saber qué va a ocurrir, qué nos va a pasar a todos nosotros. Se preanuncia una crisis de alimentos. Entonces, ¿cómo el creyente debe enfrentar esto? ¿Cómo en este tiempo, Señor, qué quieres que haga? Esa es la pregunta, ¿se da cuenta? Esa es la pregunta medular. Esa es la pregunta sobre la que debemos girar en nuestros días para no caer en la incertidumbre en la que está el mundo. Ese mar de gente, orábamos ayer, ¿cuántos de ellos pasarán a la eternidad en las siguientes semanas sin conocer el Evangelio y sin saber que sí hay solución en Cristo y que sí hay esperanza en Cristo? O sea, nos dejaba la reflexión mucho esto, ¿no? Que bueno que el pastor Londoño mencionó que no se trataba de la celebración en realidad. Nosotros nos concentramos en la celebración. Igual que ahora, nos concentramos en venir dentro de estas 4 paredes, escuchar la palabra del Señor. Pero hay que ir más lejos, hermanos. Hay que llevar el mensaje que recibimos, hay que llevarlo a otros que los necesitan. Así que por eso es que tenemos que disponer el corazón y la mente en esta mañana al Señor. Que Él sea tomando nuestra mente, sea tomando nuestro corazón, y todo lo que nos dé de alimento en los siguientes minutos, nosotros lo tomemos pensando ya en otras personas. Cómo esto puede beneficiar a otras personas, no solamente a mí, sino a otras personas. Y Dios quiera, saliendo de aquí, agendar, qué sé yo, una llamada telefónica, una visita en las siguientes horas, ir a ver a alguien que está mal, ir a ver a alguien que está muy bien, pero que nunca viene por un templo, y compartirle la palabra de esperanza. Espero que eso haya en su corazón, que a eso lo motive el Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pues eso quiere que hagamos el Señor, precisamente. Vamos a orar. Ora ahí conmigo, rinda su mente, rinda su corazón al Señor. Dígale: Señor, yo deseo de todo mi ser ir mucho más lejos que solamente oír. Al fin y al cabo, dígale así, tú buscas más que oidores, buscas hacedores de tu palabra, Señor. Y no queremos ser solamente oidores en esta mañana. No, Señor. Ayúdanos, por favor, a salir de nuestro ámbito de comodidad. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven simplemente. Ayúdanos a ver con compasión como tú viste a las multitudes. Ayúdanos a ver desde tu corazón, Señor, no desde el nuestro, que es egoísta, egocentrista, selectivo, Señor, en su amor. No, Padre amado. Ayúdanos, Padre, a salir de nosotros, a ir en pos de ti, a buscar más de ti, a entenderte más a ti, Señor, porque al fin y al cabo tú eres, Señor, el plan central de la misión. Tu propia persona, tu vida, Señor, es el plan central de la misión de Dios. Y eso queremos entender, Señor. Deseamos que eso sea parte de nosotros. Así que, amado Cristo, toma nuestras mentes. Toma nuestros corazones en este lugar, y teniendo compasión de nosotros por nuestras desidias, nuestras ignorancias, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías, llévanos más lejos, Señor. Límpianos a cada uno de nosotros para hacer buen terreno donde se siembre tu semilla, Padre bueno, y esa semilla produzca para bendición de otros. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que no solamente lo dio todo por nosotros, aquel que espera mucho de aquellos que rescató, porque al fin y al cabo somos
Somos, Señor, el fruto de la aflicción de su alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, lleva una vida crucificada. Una vida crucificada. Ahora, la semana pasada, recuerden que yo estaba terminando con este punto, que no lo quise desarrollar. Yo les dije no solo por asunto de tiempo, sino que esto necesita ser masticado despacio, reflexionado de manera pausada. Y ni siquiera pretendo que en los siguientes 40 o 50 minutos podamos entenderlo todo. Es imposible, hermanos. Si toda una vida nos ha llevado a nosotros entender que debemos llevar una vida crucificada y nos falta todavía mucho, imagínense cuánto de reflexión todavía nos queda por delante, ¿no? Entonces, la semana pasada estábamos, solamente para traer a nuestra mente y refrescar a nuestra mente, cómo mostrar ese nuevo corazón que hemos recibido. Recuerden, la semana pasada, ¿cómo mostrar ese nuevo corazón? Dijimos, por lo menos mencionamos tres formas de mostrar el nuevo corazón que hemos recibido. Y la primera forma era amándole a Dios diferente. Con el primero que debe notarse un cambio es con el propio Señor. Es nuestra manera de amarle, es nuestra manera de relacionarnos con el Señor que muestra que tenemos un nuevo corazón. No es por decir que yo tengo un corazón nuevo, Dios me dio un corazón nuevo, sino es en las acciones, es en lo que somos que mostramos si tenemos ese nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene que notarse por una nueva actitud, no solo de afecto hacia Dios. Porque es más fácil decirle que le amamos al Señor. Todos los días, es más, le decimos en nuestras oraciones que le amamos. Pero el asunto es las siguientes horas del día mostrarle que verdaderamente le amamos. ¿Cómo? Con acciones de amor concretas. Acciones de amor concretas. Una segunda manera de mostrar el nuevo corazón que el Señor nos ha dado, dijimos, era amando lo que Él ama. ¿Y a quién ama el Señor? A su esposa, la iglesia. Es la manera como nosotros tratamos a la iglesia, dijimos la semana pasada. Y es más, nosotros mencionamos hasta 4 cosas por las cuales es pésima idea no venir a una congregación. Y no sé si me ayuda la pantalla. Y esas son las 4 razones que dimos, ¿no? De todos aquellos que intentan argumentar que no, que yo estoy en comunión, que no importa que vaya o no vaya, por Zoom, transmítame a mi casa y yo sigo en comunión. No es buena idea eso, no es bíblico. Porque en primer lugar, como usted está leyendo ahí, interrumpimos el diseño de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Se interrumpe. Porque Dios diseñó la iglesia de manera presencial para que nuestro proceso de desarrollo y crecimiento a través del mensaje, la adoración, el contacto con la misma iglesia, sean medios a través de los cuales nosotros seguimos creciendo en la fe. Y es necesario estar presencialmente. Por eso Hechos capítulo 2 dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso solo se puede lograr de manera presencial. No hay otra manera, hermanos. Y también el hecho de que desobedecemos a Dios es obviamente clarísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 es clarísimo, que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es violentar ese mandato de Dios. No dejando de congregarnos, no dice no dejando de encender la pantalla y no dejando de entrar al Zoom, no dice eso las Escrituras, dice no dejando de congregarnos, y eso habla de manera presencial. Entonces decir, no, yo no voy, pero estoy en espíritu con mi congregación, no es bíblico y no es cierto, hermanos. Se necesita estar presencialmente. Una tercera razón que decimos que es pésima idea no venir a la iglesia es porque damos un mal testimonio al mundo. La gente que conoce que usted es creyente, que usted es cristiano, el no respetar el día que Dios diseñó para la adoración. 6 días trabajarás, el 7º es para el reposo, y el reposo no es dormir de largo el día domingo, ojo. Ese no es el concepto del reposo. El reposo es entrar en el reposo del Señor, es entrar en Él, es hacer las obras de Él, es hacer la voluntad de Él. Me permite 6 días trabajar para ocuparme en todos mis negocios, pero el 7º día son los negocios del Padre. Y debo concentrarme en los negocios del Padre. Y para eso tengo que estar en la iglesia. Entonces ese asunto de desconexión de iglesia no va con las Escrituras y menos va con el Señor, obviamente. Y por último, no puedes ministrar a nadie, porque ¿a quién ministramos detrás de las pantallas? ¿Sabes a quién necesita ser consolado? Que es diferente venir a la iglesia y yo veo a mi hermano que lo conozco de toda una vida y no es así, lo veo
cabizbajo, acongojado, algo tiene, me acerco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Oh, me fue muy mal, déjame orar por ti. ¿Por qué quieres que ore? Estoy ministrando a alguien, pero es de manera presencial. En la pantalla yo no sé cómo está la gente, veo las caras, y peor cuando me ponen la pantalla apagada, ni siquiera sé si estarán ahí o no. ¿Me entienden, hermanos? Entonces no es buena idea desconectarse de la congregación, no es bíblico. Y eso no muestra nuestro amor por la iglesia, es el diseño de Dios. Por último, dijimos la semana pasada, ¿cómo mostramos nuestro corazón nuevo? Bueno, pues amando nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. La nueva vida que hemos recibido en Él es nueva. Y en ese estado de novedad de vida, por eso cuando entendíamos la expresión del Señor a través del profeta, cuando dice que quitaré el corazón de piedra de en medio de vuestra carne, quitaré el corazón de piedra, eso es una clara indicación de muerte. Está hablando de muerte, dijimos. Retirar un corazón es retirar la vida a esa persona. Bueno, la vida que tiene sin Dios, porque luego dice el Señor, y colocaré un corazón de carne, y os daré un espíritu nuevo incluso. Entonces está hablando, dijimos, es morir para vivir, pero lo que nos queda de vida por delante, como dice el apóstol Pablo, es vivirlo para aquel que nos amó primero. De hecho, que Gálatas capítulo 2, versículo 20, es lo que resume esto de una manera muy clara. El apóstol Pablo describe esa nueva vida que hemos recibido, pero la describe en términos de muerte del creyente. Dice, si bien recordarán, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo está expresando claramente, no, mi antiguo yo ha sido crucificado. O sea, yo ya no vivo, dice, porque el yo reina, mi voluntad es la que reina. Y Pablo está diciendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y lo que yo voy a vivir en lo que me resta aquí de esta vida terrenal, dice Pablo, lo vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó primero por mí. O sea, hay un estado de confianza total en Él. O sea, yo muero en Él para vivir en Él. Esa es la idea que está comunicando el apóstol Pablo. Entonces, de manera resumida, dijimos la semana pasada que una vida que ha recibido un corazón nuevo y un nuevo espíritu significa estar crucificados con Cristo Jesús. Recibir un corazón nuevo significa estar crucificados con Cristo Jesús. Significa tener una vida crucificada en Cristo Jesús. Y esa, dijimos, no es una opción para los discípulos, no es una posibilidad para nosotros los creyentes, sino es una necesidad imperante, mencionamos la semana pasada. Y cada vez vemos que eso se hace más real. En estos tiempos hay una urgencia imperante por el hecho de entender lo que significa una vida crucificada y vivir una vida crucificada, porque es la única manera de agradar a Dios. Y a pesar que podría resultar contradictorio, cuando yo muero a mí mismo, a mí yo, entiendo mejor a Dios. Cuando yo muero, entiendo mejor su misión. Cuando yo muero, entiendo mejor los propósitos de Él. Cuando yo no muero, entonces estoy en medio de mis propios negocios, como decíamos. En medio de mis propias metas, sueños, planes. Yo le estoy dando vueltas ahí creyendo que ese es el eje de mi vida. Pero estamos tan equivocados, hermanos, en ello. Es decir, para que una iglesia crezca sana, y la semana pasada, no sé para cuántos, lograron conectar esto y fue nuevo, porque estamos hablando de una vida crucificada en términos personales, pero luego damos un giro y nos damos cuenta que somos parte de una iglesia. Y para que una iglesia crezca sana, saludable, dijimos que cada miembro de la congregación, que cada miembro que compone la iglesia local es responsable de cuidar su crecimiento espiritual de manera individual y de asegurarse de tener una vida crucificada. Cada miembro es responsable. ¿Y por qué esto es vitalmente importante para las iglesias locales? Porque, y ahí está la respuesta a que mi vida desordenada no es que me afecta solamente a mí. Si yo soy miembro de una iglesia local,
Mi pecado oculto, no confesado, no es solamente para mí. Mis desórdenes doctrinales no es solamente un asunto personal para mí, de mi mente, sino que afecta al resto del cuerpo. Nos afecta a todos. A un miembro le pasa algo y nos resentimos todo el resto del cuerpo, toda la iglesia lo percibe. Entonces, por eso es muy importante el velar por una vida crucificada. Al fin y al cabo dijimos, una vida crucificada es una vida totalmente, absolutamente entregada al Señor en humildad absoluta y obediente. Es el sacrificio agradable que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 1. Es el sacrificio presentado al Señor de nuestras vidas. Y para lograr ese estilo de vida, dijimos la semana pasada, necesitamos ser discípulos muertos al 100% para que podamos dar fruto para el Señor al 100%. Hasta ahí llegamos la semana pasada y permítame retomar desde ese punto nuestra reflexión de esta mañana. Empezar donde lo dejamos la semana pasada. Si usted no está solamente interesado en escuchar un mensaje día domingo y saciar la mente religiosa e irse así, si usted está aquí, está muy interesada por vivir una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios, a los buscadores de Dios en esta mañana que realmente lleva mucho tiempo clamando delante del Señor y a solas, queriendo conocerle más, queriendo ver su rostro, queriendo entender su voluntad y amarle de manera práctica, bueno, bienvenido en esta mañana a tu muerte. Porque no hay otra manera de lograr esos propósitos. Si usted está desesperadamente por un cambio de vida, si ya está cansado, cansada de la vida que tenía antes y durante los 2 últimos años se ha dado cuenta que su vida no iba para ningún lado, a pesar de estar viniendo a una congregación, a pesar de estar leyendo la Biblia de vez en cuando, ¿no? Pero entendió que su vida no va para ningún lado, como que yo pensé que había avanzado algo, pero me encuentro con que no he ido demasiado lejos. Si usted está en esa condición, bueno, está en el punto crucial donde Dios le quiere, está en el punto crucial donde ya no soportamos más y clamamos y rogamos, Señor, tienes que hacer algo. Me entrego y me rindo por completo delante de ti. Tienes que hacer algo porque yo no puedo hacer más. Si está en ese punto, bueno, qué bueno. Bienvenido a la verdad de Dios. Bienvenido al punto de quiebre para una vida crucificada. Pero ¿qué cosa es una vida crucificada? Quiero empezar a describir lo que es una vida crucificada desde una pequeña historia. Una vez llega un joven buscando a un santo anciano, discipulador suyo, y que le pide, se sienta con el anciano y le pide que le enseñe acerca de la vida más profunda. Y le dice, necesito saber cómo es la vida más profunda con Dios. Necesito saber cómo es aquello de una vida crucificada. Entonces el anciano, con todos los años de sabiduría que tiene sobre sus hombros, se queda observando al joven, mirándole a los ojos y tratando de descubrir realmente si este joven realmente quiere saber la verdad o solamente quiere información. Entonces de pronto hay algo que el anciano se percata en el corazón de este joven mirándole a los ojos y se da cuenta que es un buscador de la verdad, que realmente está hambriento de Dios y está hambriento por la vida crucificada. Entonces el joven insiste y le dice, maestro, ¿qué significa o tener una vida crucificada? ¿Qué significa? Entonces el anciano se acomoda, piensa un momento y le dice, bueno, hijo, ser crucificado significan 4 cosas. Ser crucificado significan 4 cosas. Déjame explicarte estas 4 cosas, le dice. Y déjenme, hermanos, explicarle las 4 cosas que dijo este anciano. Le dijo, en primer lugar, un hombre, y entiéndase, o una mujer, un hombre crucificado debe empezar el viaje.
Un hombre crucificado debe empezar el viaje. Eso es lo primero que tienes que entender. Y permítanme tomar esta primera parte de esta historia para mostrarles la hoja de ruta de este viaje. O sea, la vida crucificada no es me crucifican, me muero y como dicen los niños, me morí. No, es el inicio de un largo viaje que nos espera por delante. La semana pasada yo decía, estaba con el domingo en la noche, estaba con los jóvenes de la iglesia en un tiempo reflexionando en la palabra y en la vida crucificada justamente. Y yo les ponía como ejemplo el ascenso que tienen los montañistas a la montaña más alta en el mundo, que es el Monte Everest, más de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Y les decía que todos los alpinistas no suben de un solo tirón, porque los mataría, al instante morirían, porque el aire arriba es muy denso. Entonces tienen que aclimatar su organismo. Entonces, para subir al Everest hay cuatro estaciones, 4 campamentos, y tienen que ir por partes. Un primer campamento, una cantidad de días, se aclimata el organismo, van acostumbrando sus pulmones a la disminución de aire y suben al siguiente campamento y al tercero y al cuarto, y de ahí el ascenso. Entonces les explicaba a los jóvenes, esa es la vida de santificación, porque la meta es encontrarnos con el Señor en sus altitudes. El que nos lleva allí es Cristo Jesús, pero no nos lleva de un solo tirón, nos convertimos, dice que estamos con Cristo crucificados, sí, pero también dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero de ahí empieza la vida santificada. Y Cristo, sabiendo lo que somos, por eso nos lleva de campamento en campamento, de parte en parte, no nos lleva de un solo tirón, podría hacerlo, pero no lo hace. Entonces nos encontramos con lo que usted puede estar viviendo. A veces hay días de victoria, a veces dando bocanadas, no resiste ese campamento y desciende. ¿Qué desciende? Yo diría, algunos se desbarrancan, ¿no? Y todavía los tienen que recoger y los tienen que evacuar a la ciudad para darles oxígeno y hospital y todo. Y luego se levantan así todos golpeados por el pecado y dicen, perdóname Señor, lo vuelvo a intentar otra vez y vuelven a intentar subir. Vida de santificación no es fácil, hermanos. Y el Señor sabe que no lo es. Pero, aquí viene el pero. Yo quiero mostrarte la hoja de ruta de ese viaje de una vida crucificada. Y esta es la hoja de ruta y espero que no te lo olvides. O sea, yo quiero animarte a que te la grabes en todos tus sentidos y más allá, porque esta es tu hoja de ruta. En realidad, si tú no la identificas bien, no sabes para dónde vas. La vida cristiana no es venir a la iglesia todos los domingos, leer de vez en cuando la Biblia, tener su devocional salteado y salir de comunión con los hermanos. Hermanos, no es esa la vida cristiana. Esta es la vida cristiana, esta es la vida santificada, que empieza justamente con una vida crucificada, es decir, la decisión de morir a mí. Yo no puedo seguir viviendo para mí, tiene que morir mi yo. Quien reina en usted es el yo, es decir, su voluntad. Entonces, cuando muere el yo, literalmente, usted pasa a la vida crucificada, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la vida crucificada? La abdicación del reino de mi voluntad. Yo dejo de reinar, yo tengo que renunciar. Cuando hablamos de abdicación, el que abdica es que renuncia a su posición de gobierno. Entonces doy un paso al costado y que entre otro a gobernar. Eso es abdicación. El Señor no entra de un empujón y golpe de estado. No. Yo tengo que decidir. Yo muero a mi voluntad. Ese es el propósito de la vida crucificada. Y ese propósito nos lleva a una meta. ¿Cuál es la meta? La entronización de la voluntad de Dios. Y al entronizarse la voluntad de Dios, yo ya no vivo yo, es lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, significa yo ya no hago mi voluntad. Y a algunos les explota eso como una granada en la mente, pero ¿cómo es eso que yo ya no vivo, yo ya no hago mi voluntad? Sí, porque ya no tomas las decisiones por tu cuenta, cada decisión la tomas a la luz de las Escrituras y buscando la voluntad del Señor, aún en las cosas más triviales. Señor, ¿debo comprar 2 soles de pan o debo comprar 1 sol de pan? Ay, qué ridículo, pastor, preguntarle eso al Señor. Eso es depender de la voluntad de Dios.
Porque aunque le parezca ridículo, pues es sumamente importante y crucial tomar la decisión si va a comprar 2 soles de pan o va a comprar 1 sol de pan. Porque ese otro sol le puede servir para algo más. Y esa decisión tiene que ser tomada, pero ¿y dónde canalizo este otro sol? A alguien que tiene necesidad. Te basta con 1 sol, o sea, te abasteces con 1 sol, el otro sol dalo a quien necesita. Eso es dependencia del Señor. Ya no es mi voluntad, yo decido, yo compro, tomo esto acá y tomo la decisión y me caso y este me gustó y con este me caso, esta es la empresa y esta la compro y empiezo esto y empiezo lo otro. Nosotros estamos acostumbrados a eso, abdicación del yo, hermanos, para que reine la voluntad del Señor. Esa es la meta. Y obviamente hay un fruto final. ¿Y cuál es el fruto final? Un estilo de vida que glorifique a Dios. Recuerde, es clarísimo el apóstol Pablo cuando dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Es decir, debemos vivir para glorificarlo a Él, para darle gloria a Él. No hay nada en nuestra vida que no deba glorificarlo a Él. Todo debe glorificarlo a Él. Todo lo que hagamos, lo que tú trabajes, logres, consigas, todo tiene que apuntar a darle gloria a Él, porque de Él viene y hacia Él debe regresar. Nosotros vivimos reteniendo gloria. Creemos que porque hemos logrado una profesión, yo lo hice, tengo un puestazo, yo lo logré, el sueldazo, yo logré trepar hasta ahí, fueron mis esfuerzos, fui yo. Es el reino del yo. Y ese yo tiene que caer, tengo que abdicar, no soy yo. Llegué al directorio de la transnacional, Señor, me abriste puertas, yo vi claramente esto. Y cada puerta que me abriste, yo vi cómo te glorificaste, la gloria sigue siendo tuya. Si llegué hasta acá, voy a buscar desde ese puesto glorificarte mejor aún. Eso es abdicar a nuestra voluntad para darle gloria a Él. Ese es el fruto final. Pues esta es la ruta de una vida crucificada para nosotros. Esto en realidad es una vida crucificada. Ahora, ¿cuántos de ustedes, no sé, me estoy imaginando de esto? Y decía, esta es la ruta, este es el viaje que tenemos el resto de nuestra vida. Tenemos que mantener esto el resto de nuestra vida. Esta es la vía crucificada. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han soñado y ya están expresado probablemente su deseo de viajar hacia algún país, hacia algún lugar de sus sueños, ¿no? De toda una vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuánto de ustedes les gustaría conocer la ciudad de Jerusalén? No por las escrituras ni por un video, sino ir en directo y estar en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto les gustaría conocer la ciudad de Jerusalén? O sea, que al toque me apunto, pastor. ¿Dónde es gratis? ¿Cuál es el bus? No, me voy. No lo pensarían ni 2, 3 veces. ¿Cuánto les gustaría conocer la tumba del rey David? Es espectacular esa tumba. No sé, ¿cuál David, pastor? ¿El David, el anfitrión? ¿Cuál David? No, el rey David, dije, el rey David. Y ahí no podríamos estar juntitos porque para entrar a esa tumba no permiten que hombres y mujeres entren. La mitad de la tumba está dividida y por este lado entran solo los hombres y por este otro lado entran mujeres. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quisieran caminar por todos los lugares donde caminó Jesús? ¿Cuántos quisieran conocer el lugar de nacimiento ahí en Galilea de Jesús? ¿Cuánto le gustaría? Es un sueño, ¿no? Un sueño anhelado de muchos. Pero escuche, por favor, a pesar que es un buen sueño, pero todo puede quedar en eso. Todo puede quedar en un simple sueño si usted no toma la decisión y dice, no lo voy a dejar en un sueño. Bueno, empiezo a ahorrar y yo no sé, de acá 1 año, año y medio, 2 años, me estoy embarcando en un avión y me voy a Jerusalén a conocerlo. Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Porque ya planificas y tomas la decisión, ahorras y logras el propósito. Es decir, cuando dices, no lo quiero dejar en un sueño, empiezo a ahorrar a partir de este mes, ya estás dando el primer paso. No lo estás dejando en un sueño, estás empezando a concretizar ese sueño. Y lo logras, porque tienes programado tu tiempo de ahorro y lo logras y compras el pasaje y te vas a Jerusalén. A eso nos estamos refiriendo, mis hermanos. Hay un proverbio chino muy antiguo que dice lo siguiente: un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Escuchó eso?
Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente que si no decides dar el primer paso, escúchame, si no decides dar el primer paso, nunca vas a comenzar el viaje. Ay, cómo me gustaría ir a Europa, conocer el Coliseo Romano donde se comían los leones a los cristianos. Eso toda la vida te puedes morir pensando, soñando en eso, pero no, ¿cuánto cuesta un viaje allá? Bueno, voy a trabajar bien, no voy a dejar de faltar al Señor porque algunos no. Señor, voy a conocer tu tierra, dejo de diezmar, voy a ir a tu tierra. No se pase, pues, ¿no? No, lo tuyo, Señor, la de ladrón para otros, yo no la hago la de ladrón. Y completo, y estoy viajando y estoy ahí en ese lugar. Es dar el primer paso. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Por qué le estoy dando este ejemplo? Porque mis hermanos, escúchenme con cuidado. El viaje para vivir una vida crucificada, el tránsito para vivir una vida crucificada, puede solo ser el sueño para muchos. Y de hecho que es el sueño de muchos hace muchísimos años. Un buen deseo para otros. Y de hecho, mis hermanos que son, yo no voy a decir que son unos mentirosos y que nunca empezaron el viaje de la vida crucificada, no. Más bien lo que voy a decir es, son deseos honestos, en realidad lo quieren, en realidad lo desean y desean conocer a Dios, desean de Dios mucho más. Pero hermanos, ese es el problema, solo lo dejan en deseos, solo se quedan en deseos. Pero puede que vivan el resto de su existencia como creyentes, como discípulos de Cristo, el resto de su vida sin dar el primer paso para empezar ese viaje hacia una vida crucificada. Suena muy bien la vida crucificada, pero ¿cuándo vas a dar el primer paso? Puedes hablar el resto de tu vida sobre la vida crucificada. Puedes aconsejar a tus discípulos o discípulas, que esa sería la peor tragedia, hermanos. Podemos recomendar a otros la vía crucificada, pero yo nunca haber dado el primer paso para ir en pos de la vía crucificada. Muchos cristianos hablan de vivir una vía crucificada, pero escuche por favor, se habla de una vía crucificada, pero no hay nada en las vidas de estos creyentes que indiquen o muestren que ellos hayan empezado ese viaje. Te hablan del viaje, pero si tú les preguntas, ¿empezaste el viaje? No te pueden dar descripciones de ese viaje. ¿Me puedes explicar lo que es la vía crucificada? Bueno, te improvisan, te sacan Gálatas 2:20, sí, te repiten algo que escucharon a alguien y ese alguien se los dijo porque lo escuchó de alguien o lo escucharon de tal predicador, pero mi experiencia personal de vía crucificada no la tengo porque no he dado el primer paso. Me encandilo con mensajes acerca de la vida crucificada. Me conmueven profundamente del alma y por eso estoy diciendo, hay honestidad en ese sentido. Yo deseo eso y lloran y al final de mensajes y le piden al Señor, pero le podemos pedir al Señor, pero hasta que yo no dé el primer paso, hermanos, no empiece el viaje de una vida crucificada. ¿Me están comprendiendo? Dígale al que está a su costado, tienes que dar el primer paso para la vida crucificada, si no, no empezaste, dile. Así de crudo es. Si no diste el primer paso, dile, no empezaste la vida crucificada. El gran A.W. Tozer decía lo siguiente, regresando a pensando en este ejemplo que vimos la semana pasada de los creyentes del 30%, del 60% y del 100%, ¿recuerdan? A.W. Tozer dijo lo siguiente: entre los cristianos de 30 por 1, los cristianos del 30%, entre los cristianos del 30 por 1, hay mucha alegría porque han sido salvos, claro, estamos salvados, ¿no? Pero no hay ninguna anticipación para continuar el viaje hacia la perfección espiritual, lo que decíamos la semana pasada. Me contento con mi 30%, ya vivo en mi 30%, ya soy salvo, tengo la iglesia, conozco a los hermanos, todo el mundo me conoce, yupi, todo va bien. Pero estoy en el 30%. De eso está hablando Tozer. Dice, están tan felices de no ser lo que eran que no pueden ver lo que Dios quiere que lleguen a ser. ¿Entendió eso? Esto hay que masticarlo despacio, hermano. Están tan contentos con lo que han logrado, con lo que tienen, que no es el todo que Dios quiere darnos, que no vemos lo que tenemos por delante. Hay más, hermanos.
Otra vez, dile al que está a tu costado. Hay más en Cristo, dile. No es todo lo que tú conoces. ¿Sí? El pastor, ¿me va a predicar o yo le voy a hacer el portavoz al que está al costado? Las dos cosas. Me tiene que escuchar y tiene que repetirle al otro. Por repetición es, ¿no? Por repetición. Pero miren lo que dice Tozer, ¿no? Y creo que un clarísimo ejemplo de esto es Mateo 19. Quiero llevarlo al pasaje al que leyó nuestro hermano Guillermo al inicio. Este encuentro que tiene esta persona con el Señor Jesucristo. Este hombre que se encuentra con Cristo Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Qué pregunta, hermanos. Yo no sé cuántas veces ha leído usted ese relato, los que les encanta viajarse por los evangelios, no sé cuántas veces habrá pasado por ese texto, pero quiero llevarlo a notar algunos detalles que son importantísimos en este encuentro que tuvo Jesús con esta persona. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si se da cuenta en la pregunta nada más, este hombre está expresando su deseo de tener algo más de lo que ya tenía. Está expresando su deseo de conocer algo más de lo que él ya conocía acerca de Dios. Es decir, es un buen deseo, no es un mal deseo. No está viniendo y le está diciendo, maestro, ¿qué piensas tú? ¿Perú califica para Qatar o no? Así es cualquier cosa, pues, ¿no? No, está hablando de la vida eterna, ¿no? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Está expresando un buen deseo. Y ya conoce al parecer algo de Dios, pero le queda corto, necesito más, está pensando este hombre, ¿no? Entonces esta es la persona indicada. Este maestro es el indicado para hacerle la pregunta, está pensando él y la hace, ¿no? Como muchos creyentes hoy en día, porque eso es exactamente lo que hacen muchos creyentes hoy en día. Ese hombre conocía las Escrituras. Ese hombre era un hombre religioso. Ese hombre procuraba obedecer los mandatos de Dios. E incluso pensaba que ya había logrado algo. Porque fíjese, le dice, Jesús le responde, le dice, verso 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oiga, mire con cuidado la respuesta de Jesús. Jesús no respondía por responder, lo que se le venía a la cabeza y ya. No. Dice, mira, ¿por qué me llamas bueno? Lo que quería que este hombre le respondiera de la manera correcta. La respuesta de este hombre iba a evidenciar si este hombre estaba viendo a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido o no. Y este hombre no lo veía así, lo veía como el buen maestro nada más. Jesús agrega y le dice, más bueno hay solo uno, Dios. Es decir, si él le decía, no, por eso te digo bueno, porque tú eres Dios. Esa respuesta hubiera sido tremenda. Pero te das cuenta que el joven no responde eso, este hombre no responde eso. Pero Jesús le dice, mas si quieres entrar a la vida, ¿a cuál vida? La vida eterna, que le ha preguntado. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda. Miren el verbo que utiliza Jesús acá. Está usando un verbo, en el griego se llama un verbo en presente imperativo. Es decir, es una acción que tiene que hacerla, que empezó en un punto de su vida, pero que tiene que mantenerla el resto de su vida. Y yo no creo que este hombre, ni ninguno de nosotros ha hecho eso. Ningún cristiano, el más pintadito, ha logrado hacer esto. Dice, ¿quieres entrar a la vida? Entonces guarda los mandamientos. Le dice, el hombre le responde, en automático le responde, y eso evidencia que este no está reflexionando y pensando bien lo que Jesús le está diciendo. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Ahora, mire lo que hace Jesús. Le dice, Jesús le responde, no matarás, no adulterarás. ¿Por qué no empezó por el mandamiento, el primer mandamiento, Jesús? ¿Por qué aquí empieza con el sexto mandamiento? Y curioso, porque empieza con los mandamientos, las dos secciones de los 10 mandamientos. La primera sección es los mandamientos dirigidos hacia Dios, la relación con Dios, y los siguientes hacia el prójimo. ¿Por qué empieza con los del prójimo el Señor?
Porque le cita el sexto mandamiento: no matarás; el séptimo: no adulterarás; el octavo: no hurtarás; el noveno: no dirás falso testimonio; y termina con: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús compactó. ¿Por qué le cita esos mandamientos? Es probable que es con los que tenía problemas. Ahora, ¿y por qué tenía problemas con esos? Porque no tenía bien formulado en su vida los primeros. Jesús quería que él solo se dé cuenta de eso. Por eso no empieza con amar al Señor, no hacerte ídolos, ni cosas semejantes, los referentes a Dios. No empieza por ahí el Señor, empieza con los del prójimo. Porque si mi relación vertical no está bien con el Señor, a mí no me va a importar el prójimo, hermanos. Y eso es lo que pasa en la misión, o en parte de la misión, cuando hablamos de evangelizar a otros, de compartir el mensaje. Yo siempre he preguntado, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha llevado a alguien a los pies de Cristo porque le importó, lo conmovió, tuvo compasión de esa persona, sabía que estaba sin Cristo, le voy a llevar el mensaje de salvación? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso usted? Bueno, si alguien está buscando en el archivo de su mente y hace un montón de tiempo que no hago eso muestra su relación vertical primeramente con Dios, que no está muy bien, porque si estuviera muy bien le importaría y sentiría desde el corazón nuevo que ha recibido compasión por los necesitados, pero no tiene esa compasión. Entonces, ¿de qué relación me habla con Dios? Jesús quería que este hombre se diera cuenta de eso. No está bien tu relación vertical. Entonces te pregunto por la horizontal, a ver si te das cuenta por ahí. Pero ni por acá se le pasa al hombre, ¿no? Por eso en el verso 19 le dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como que ajusta las clavijas para, te estoy hablando de amar al prójimo como un resultado de amar primeramente a Dios. Pero él no se da cuenta. Entonces el Señor lo que hace es, el joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué soberbia, ¿no? Y es que nosotros somos así. Cuando Dios nos confronta, nosotros rápido nos defendemos, sacamos algo: no, pero yo estoy bien, yo hago esto, yo hago aquello, Señor, yo estoy bien contigo. Pero la verdad es que no es así. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo ya hice esto, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, maduro, mire, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Sabe de qué le está hablando el Señor? Lo confronta, le dice: mira, te voy a enseñar cuál es tu problema. ¿Por qué no estás bien con tu relación vertical y por ende tú crees que has cumplido todo lo horizontal y no es así? ¿Sabes cuál es tu problema? De valores. Tu problema son valores. Miren la tabla de valores de tu mente y corazón. ¿Quién está en el primer lugar? No soy yo. Y se lo demuestra de una manera práctica, no le teoriza, le da una definición, no, le dice: ok, ¿quieres ser maduro? Ok, acción, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los necesitados, a tu prójimo, y tendrás tesoros en el cielo. Y vienes y me sigues. Imagínense en la mente de este hombre, tabla de valores, entra en conflicto, porque Dios no está en el primer lugar de este hombre. Cuando Jesús le dice: ven, sígueme, ¿de qué está hablando Jesús? Vida crucificada, hermanos. Seguir a Jesús, tomar la decisión de seguirles, morir al yo, abdicación de mi voluntad, reinado de la voluntad del Señor, fruto, estilo de vida que lo glorifique el Señor. La hoja de ruta. Está dándose cuenta, porque le insisto, grábese la hoja de ruta. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la vida crucificada. Eso es lo que le está planteando este joven, a este hombre. Pero ¿qué hace? Miren la respuesta del versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces está bueno, está lindo, Señor, eso de la vida crucificada, que me llamas, que te siga, que venda todo. Suena bien, pero no es para mí. Perdóname, pero no es para mí. Y decir esto me entristece, Señor, ¿no? Pero ahí nos vemos, Jesús, ¿no? Y se fue el hombre. Y desapareció de la vista del Señor. Lo llama a seguirle,
pero él no le sigue. Este hombre quería una vida más profunda. Este hombre está expresando a Cristo su deseo de tener una vida más profunda, pero cuando Jesús le muestra la hoja de ruta, cuando le dice, tienes que morir a tu yo, tabla de valores, porque en primer lugar no está Dios, estás tú. En segundo lugar estás tú y en tercer lugar estás tú. Todo lo haces en función a ti. Por eso tienes problema con tu prójimo. Por eso tienes problemas con Dios, porque Él no está en primer lugar. Entonces, cuando le muestra la hoja de ruta, el hombre no da el primer paso de ese viaje, desiste, se retira, sigue con su vida, prefiere seguir con su vida. Hermanos, ¿estamos entendiendo el planteamiento de Cristo en esta mañana a través de su palabra? Nos está presentando la hoja de ruta. Si tú tenías duda en todos estos años como creyente, es que no sé cómo hacer, yo pienso que es solo la iglesia, venir los domingos, ¿qué más tengo que hacer? Mi devocional, ok, lo voy a hacer. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Asistir a un grupo de encuentro? Bueno, también voy a un grupo de encuentro. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Servir en algún área? Bueno, me meto a hacer cualquier cosa en la iglesia, ya. Y ya estoy haciendo todo. Eso no es tener claras convicciones. Si no sabías hasta el día de hoy, pues ahora sí sabes cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, cuál va a ser el fruto de todos esos pasos y hacia dónde te diriges. Eso es lo que significa la vía crucificada. Si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes. El Señor te está mostrando la hoja de ruta. Ahora, ¿qué le vas a responder? ¿Vas a ser igual que el joven rico? ¿Te estás dando cuenta que el Señor también nos está confrontando con nuestra tabla de valores? Es el Señor el que está en el primer lugar. El hecho de que estemos en una iglesia no significa necesariamente que Dios esté en el primer lugar. Yo puedo venir todo el resto de mi vida a una iglesia y Dios nunca estar en el primer lugar. Puedo venir todo el resto de mi existencia a una congregación y nunca conocer a Dios. Dios nos está mostrando la hoja de ruta, mis hermanos. ¿Vas a dar el primer paso? Ya escuchaste más que suficientes de la semana pasada. Te aclara mejor el Señor el significado de la vía crucificada. Ahora es importante dar ese paso, porque si uno no da ese primer paso, no vamos a poder entender lo que venga a continuación, porque yo voy a seguir hablando de la vía crucificada. Bueno, digo, el Señor va a seguir hablando acerca de la vía crucificada, pero no me va a quedar nunca en claro porque nunca di el primer paso, porque mi interferencia en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu es mi voluntad, mi yo. Cuando muere ese yo es crucificado, abdico a ese punto, quedo habilitado para comprender y entender a través de la mente de Cristo la voluntad de Dios. Por eso es importante el primer paso, dar el primer paso de todo este largo viaje que nos espera. Para algunos no sé cuántos años, para otros quizás un poco más largo, para otros un poco más extenso, no lo sé, hermanos, cuánto nos dure. Pero lo que dure, esa es la hoja de ruta. Ahora, capte esto por favor, cuando Jesús llama a este hombre, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Cuando Jesús lo llama, ven y sígueme, Jesús no solamente lo está llamando a estar con él, a caminar con él, junto a él, hablo físicamente, sino lo está llamando a caminar con Cristo para que conozca a Cristo. Usted puede caminar con alguien, pero nunca interesarse en conocerlo. Nunca interesarte en conocer. Puedes caminar por mucho tiempo con una persona, pero no te interesa conocerlo. Pero cuando caminas con alguien y verdaderamente quieres conocer a esa persona, bueno, vas con preguntas cada vez más profundas, más personales, más familiares, y vas entrando en su vida y vas escuchando las respuestas y vas conociendo a esa persona. En esa interacción, de pronto vas descubriendo a una persona maravillosa que está a tu lado. Pero puedes seguir caminando sin hacer ninguna de esas preguntas íntimas, entonces nunca conoces a la persona. Jesús está llamando a este hombre no para que lo acompañe físicamente, lo está llamando para que lo conozca a Jesús, porque no lo conocía. ¿Y dónde está la prueba que no lo conocía? En la manera, verso 16, como lo trata Jesús, maestro bueno. No lo está identificando como el Hijo de Dios, como decía. No lo está identificando como el Mesías prometido. Solamente es un buen maestro para este hombre. No conocía a Jesús. Ven, sígueme, camina conmigo, conóceme. Eso está haciendo Jesús. Cuando hoy nos extiende la hoja de Ruth, el Señor nos dice, mira, la única forma de conocerme es crucificándote conmigo. Si no tomas esa decisión, lo demás
nunca se te va a ser abierto. Nunca vas a comprender lo que viene a continuación. Mis hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Pensemos un momento en nuestro problema en esta decisión. Porque no sé, ya veo en las caras de algunos que están sufriendo para morir, ¿no? O sea, es como en los niños cuando los llevan a bañar, ¿no? No sé si les ha pasado a algunos padres, ¿no? Te toca baño, ¡guau! Empieza y lo tienen que jalar del brazo y ya, y chilla y se resiste para que lo metan a la tina, ¿no? Y se pone a patalear y grita como si lo estuvieran matando, ¿no? Oye, solo te estoy bañando, ¿no? Ya bueno, es igual, nos extiende la hoja de ruta ahora el Señor y ya veo a algunos ya les caen algunas lagrimitas y, ay no, que es que tengo que, y están en su tabla de valores, tengo que renunciar a esto, pero pastor, no diga que no puedo salir con mis amigas al shopping. Pastor, no me diga, no, ni siquiera mencione que no puedo ir con mis amigos al pub. Están esperando que en su lista de valores no se toque esto o aquello. Hasta quizás están orando porque no se mencione nada de esto, porque no lo mencionó. Porque me ha pasado algunas veces, algunos me dicen, pero le digo, mira, ¿por qué te metes en esta forma de vida? No te conviene. Pero pastor, usted no dijo nada en su mensaje. Ah, ya, así estamos, ¿no? O sea, tengo que decírtelo yo. Pero lo que dice la Escritura, no, pero usted no lo mencionó, pastor. No. Cuando conocemos al Señor, bueno, conocemos lo que Él ha dicho. Y eso me queda muy en claro en la mente. Lo mencione o no lo mencione el predicador fulano de tal. El Señor lo dijo. Y está ahí por escrito, ¿no es cierto? Mis hermanos, nuestra debilidad, reflexionando en nuestra debilidad, ¿por qué no tomamos esta decisión? ¿Por qué nos ponemos a patalear como los niños? No quiero que me bañes en santidad, Señor. No quiero ser más limpio. No, déjame. Soy hippie, ¿no? Nuestra debilidad es que nosotros no logramos avanzar, hermanos. No logramos avanzar para conocer a Cristo, que es la meta, de una manera más profunda y más íntima, porque simplemente no queremos. Así de sencillo. No hay respuesta complicada ahí. No queremos simplemente. Nos resistimos. El niño no quiere ser bañado porque simplemente, ¿pero por qué no quiere ser bañado? Porque no quiero, pues te va a responder el niño. Esa no es una razón, pero no quiero. El anhelo, el deseo de conocer a Dios en una medida creciente no es precisamente nuestra principal característica como seres humanos. Por algo dice el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice, no hay el anhelo en nuestro corazón. Somos más como este hombre de Mateo 19. De verdad, somos más como este hombre que nos conformamos, porque esa es la contraparte. No deseo conocer al Señor. ¿Por qué? Porque estoy conforme con mi 30% de vida religiosa. Estoy conforme con mi 30% de conocimiento bíblico. Estoy conforme con mi 30% de obediencia a la palabra. Estoy conforme con mi 30% de consagración. ¿Para qué más? Suficiente. Entonces, cuando le preguntamos al Señor, en esa condición de 30%, le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos dice inmediatamente, vivir una vida crucificada. Entonces nos entristecemos como este hombre, nos damos media vuelta y calladitos nos retiramos. Y nos retiramos y nos vamos, ¿por qué? Miren, ¿por qué se fue este joven? Versículo 22. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice. Tenía muchas posesiones. Nosotros, el Señor nos responde y nos dice, una vida crucificada. ¿Qué quieres yo que tú hagas? Que tengas una vida crucificada. Nos damos media vuelta, tristes, y enrumbamos hacia nuestra propia vida porque tenemos muchas posesiones, hermanos. Tenemos muchas posesiones. Y esto es increíble, mis amados hermanos, porque el valor que nosotros hemos llegado a dar a las cosas materiales han superado ampliamente nuestro deseo de conocer a Cristo. Ampliamente lo han superado. Y creo entender, mis hermanos, hasta este punto, creo entender las dos principales razones por las cuales nuestras posesiones terrenales pesan más por nuestro deseo de conocer mucho más a Dios. ¿Cuáles son esas dos razones principales?
La primera razón tiene que ver con la enseñanza bíblica sobre la vida crucificada, o la vida más profunda, como la quiera llamar. Porque todos los creyentes hemos sido llamados a esa profundidad de vida, no es solamente algunos, hermanos, todos hemos sido llamados a la vida profunda, todos hemos sido llamados a una vida crucificada, pero es la enseñanza bíblica la que no terminamos por recibir, es decir, no la recibimos como palabra de Dios, no la recibimos como la autoridad de Dios, no la recibimos como la demanda de Dios para mi vida. Es solamente un texto bíblico más que escucho en mi vida. La mayoría dicen los que conocen, los especialistas en esto, que la mayoría en las iglesias no avanzan más allá de lo básico en cuanto a ser un cristiano con una vida crucificada. Es decir, saben que deben tener una vida crucificada, pero no avanzan hacia esa meta. Ahora, no porque falte enseñanza bíblica en las iglesias, sino más bien dicen porque hay un bajo interés de parte del creyente a tener una vida crucificada, un bajo interés. Y es lo de este hombre. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, eso pesaba más y su interés por seguir para conocer a Jesús estaba en un 0.000001%. ¿Se ha dado cuenta, mis hermanos? Y esto para que nos demos cuenta de la agudeza de este problema. ¿Se ha dado cuenta que este tema de la vida crucificada no es un tema que conversemos cotidianamente entre los creyentes cuando nos encontramos? ¿Se ha percatado de eso? Hablamos de todos los problemas políticos que hay, los hombres, ¿no? O si Perú clasifica para Qatar o no. Las mujeres, ¿de qué hablan? Subieron los huevos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el pollo también se va a disparar. ¿Qué IGB ni qué 8 cuartos? Eso no sirve. O sea, empiezan a hablar de las cosas cotidianas y las cosas domésticas, porque esa es nuestra realidad. Hablamos de la vida crucificada. Me encuentro como en grupo de encuentro con mis amigos más cercanos en la fe y alguien plantea, ¿y cómo te está yendo a ti en tu vida crucificada? Bueno, mira, yo quiero compartirles que agregué esto y el otro dirá, bueno, no me fue muy bien esta semana, caí, no entiendo por qué, y todos le escuchan, no, pero le saca otro un texto bíblico, mira, yo creo que puedes aplicar a mí me dio resultado, oye, sí, no había visto ese texto. No es nuestra forma de hablar, hermanos. Divagamos en muchas cosas. ¿Por qué? Te habla de valores, otra vez como el hombre rico. Valoramos más. Hermanos, ¿en qué momento nos perdimos? O ya nacimos perdidos, diría yo. En que damos tanto peso a las cosas que tenemos más que a nuestro deseo de conocer a Cristo, de conocerlo mucho más a Cristo. Esta es una primera razón, como decía, no porque falte enseñanza en la iglesia, sino porque no hay un interés en esta. No hay un interés en esta. Y la segunda razón tiene que ver con el costo de seguir a Cristo, con el costo de tener una vida crucificada. Muchos no están dispuestos a pagar el precio. No, ok, está lindo, vida crucificada, pero hay un costo. Ah, ya. Porque Jesús le está hablando de un costo. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Es un costo. Y se fue triste, no estaba dispuesto a pagarlo, igual nosotros. Tienes que tener una vida crucificada, tienes que renunciar a toda tu vida de pecado. No, pero esto me gusta, pero tienes que renunciar. No, pero esto es lo que a mí me hace respirar vida. No, pero eso no es, eso es errado, tienes que renunciar. No queremos que Dios nos muestre eso. No queremos renunciar, no queremos pagar el costo porque piensan, mire, esto es curioso, se piensa que la vida cristiana es solamente un paseo gratuito. Digo gratuito porque Cristo ya pagó todo, ya pagó mi boleto para entrar a los cielos. Es un paseo gratuito sobre la tierra y tarde o temprano todos estaremos en el cielo. Así es la vida cristiana. Después de todo, Cristo ya pagó todo para que logremos entrar al reino en los cielos. Es una manera tan escasa y tan obtusa de ver la vida cristiana. Hermanos, escúcheme por favor, iglesia, si la vida crucificada es muerte de mi voluntad, como nos muestra la hoja de ruta,
si la vía crucificada es muerte de nuestra voluntad para que gobierne la voluntad de Cristo, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. No sé si me está entendiendo. La vía crucificada es muerte a mi voluntad. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Perfecto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para responder esa pregunta tenemos que ir a Juan 17, la famosa oración de nuestro Señor Jesucristo que está levantando por sus discípulos. Síganme en los 3 primeros versículos. Esta es la oración de Jesús, ¿no? Está orando al Padre y le dice: Padre, la hora ha llegado, está a horas de ser entregado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, subraye bien este versículo 3, que este es clave, este versículo 3 para la respuesta. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios. Pero no solamente a ti, sino a Jesucristo a quien has enviado. El verbo conocer acá en el griego es el término ginosko. Y la palabra ginosko no es un conocimiento. Por favor, agarra esto que es importante en el texto. No es un conocimiento de Dios solamente por actividad intelectual. Es decir, por estudiar. Voy a estudiar teología. Hay un montón de teólogos egresados de universidades que son ateos, por si acaso. No es por estudio intelectual, sino es una operación soberana del Espíritu Santo, quien es el que nos revela y nos da luces con respecto a la persona de Dios y la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que nos revela nuestro entendimiento. ¿A quiénes? A los que tienen la mente de Cristo, no cualquiera. Solo a los que tienen la mente de Cristo. Para verlo de una manera práctica, ¿recuerdan aquella oportunidad en que el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Recuerdan? Mateo capítulo 16, y le empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres el Bautista resucitado, otros dicen que eres el profeta Elías, etcétera, etcétera. Y luego Jesús le dice: no, pero ahora quiero la opinión de ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y claro, ustedes saben, Pedrito siempre adelantándose, ¿no? Mateo 16, 16. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rapidito respondió. Ahora, lo más importante es lo que Jesús le respondió a él. En el verso 17, en el verso siguiente, le dice: dichoso tú, Simón, dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Mi Padre te lo reveló. ¿Y quién es el que trae esa verdad a nuestra mente? El Espíritu Santo. O sea, no fue algo que él dedujo humanamente hablando, intelectualmente hablando. Estaba imposibilitado Pedro de hacer eso. No, le dice: mi Padre es el que te ha revelado esto desde el cielo. Entonces, otra vez, este conocimiento, cuando Jesús está orando, esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosco, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. No es un conocimiento por actividad intelectual, hermanos, por estudio, sino por relación personal. Por eso Jesús le llamaba a este hombre rico a que lo siga, que camine con él para que lo conozca Jesús. Para que lo conozca, porque no lo conocía, lo está invitando a que lo conozca. Entonces, este conocimiento es por relación personal con Dios. A través de esa relación personal con Dios voy conociendo a Dios y voy entendiendo a Dios, y al entender su voluntad voy amándolo cada vez más. Entonces no tengo ningún problema con obedecerlo. El deseo de Dios no es recién en la oración de Jesús, es de siempre. Si usted recuerda el texto de Jeremías capítulo 9, versículo 23, cuando dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ya el deseo de Dios está expresado desde siempre, desde muy atrás. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es el deseo de Dios. Él quiere que lo conozcamos.
Y Jesús simplemente está haciendo eco a eso. Esta es la vida eterna. Cuando dice, esta es la vida eterna, si a Cristo le dio la autoridad para dar vida eterna a quien Él quisiera, la vida eterna es conocer a Dios. Se me da vida eterna para conocer a Dios. El resto de mi vida crucificada es conocer a Dios, es conocer a Cristo cada vez más. Ahora, para entender esto mucho mejor, ¿por qué es importante? ¿Por qué Cristo está diciendo que esto es importante, conocer a Dios y a Él? Dice en el versículo 3 de Juan 17, que no solo lo conozcamos a Dios, sino que también conozcamos a Jesucristo, a quien el Padre envió. Es decir, nosotros los creyentes llegamos a conocer a Dios conociendo a su Hijo Jesucristo. Repito, si alguien no captó esto. Nosotros conocemos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si no fuera por Cristo, no podríamos, hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, capítulo 11, versículo 27. Ahí se va a dar cuenta de lo que dijo Jesús. Todas las cosas, miren, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Miren, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, se está refiriendo al Padre. Es decir, nuestro entendimiento acerca de Dios viene por revelación. ¿Y quién es el portador de esa revelación? Cristo. Y Él la revela a quien Él quiere. Miren qué inmensa bendición tenemos nosotros. Por eso Cristo es sumamente importante en este proceso de conocer a Dios. La vida crucificada, mis hermanos, es muerte a nuestra voluntad. Nuevamente regreso a nuestra hoja de ruta. Para que la voluntad de Dios nos gobierne. Estoy recordando nuestra hoja de ruta, pero nuestra responsabilidad personal es conocer a Dios para conocer su voluntad. Yo tengo que conocer a Dios para conocer su voluntad, y la única manera en que podemos hacer esto es tomando la decisión de presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, presentarnos a la cruz y crucificarnos con el Señor. Ese es el primer viaje de nuestro largo recorrido de santidad aquí en la tierra. Es el primer paso. Y el siguiente paso es mantenernos en esa vida crucificada. Y para mantenernos en esa vida crucificada necesitamos conocer a Dios y conocer su voluntad a través de Cristo. Conocer su voluntad a través de Cristo. Cuando Jesús llama a este hombre a seguir, regreso otra vez a Mateo 19, dije que no solo lo llamó para que lo acompañara y que caminaran juntos en el camino, no, sino lo llamó para que conociera a Jesús. Esa orden de ven y sígueme del versículo 21 era un abierto llamado a conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, este hombre conocería al Padre. Porque Cristo vino a revelarnos al Padre. Mis queridos hermanos, creo que si buscamos una vida crucificada, si realmente usted está buscando una vida crucificada, como la estoy buscando yo, pero de manera sostenida, no de manera teórica, no de manera evangélica nada más, de manera práctica, sostenida, entonces debemos recordar que el Padre Celestial dijo en el momento de la transfiguración, esto es importante recordarlo, yo quiero una vida crucificada, ok, hay que conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Cristo Jesús. En Monte de la Transfiguración, Jesús sube con un par de sus discípulos arriba, se transfigura, lo ven en su gloria resplandeciente. Mateo capítulo 17, versículo 5, pero dice que una nube los cubre a todos ellos. Y los discípulos escuchan la voz, y evidentemente era la voz de Dios Padre. ¿Qué es lo que dice esta voz? Dice, he aquí, una voz desde la nube, dice Mateo 17:5, que decía,
este es mi hijo. Es decir, está confirmando el Padre a Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. A él oíd. A él oíd. No dice, oigan a su madre. No dice, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Si queremos una vida crucificada, tenemos que regresar a este punto, mis hermanos. A él oíd. Tenemos que conocerlo a él. Debemos recordar claramente, por eso, muchísimos años después se escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, los 2 primeros versículos, vuelve a hacer eco de esto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios hablando a través de los profetas. Pero dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos queridos, tenemos que darnos cuenta de algo, que Cristo Jesús es la última palabra de Dios. Es la última palabra de Dios encarnada dirigida al género humano. Es la última palabra de Dios encarnada al género humano. Después de esta no hay otra, ni habrá otra, hermanos. Y eso significa que si tú y yo ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y deseamos tener una vida crucificada, debemos respondernos a la siguiente pregunta. Debemos respondernos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pensamos acerca de Cristo Jesús y qué vamos a hacer con ese Cristo Jesús que hemos recibido como Señor y Salvador? Si quiero tener una vida crucificada, como dicen las Escrituras, entonces debo responder esta pregunta. ¿Quién es Cristo Jesús para mí y qué voy a hacer con este Cristo Jesús? Porque no es solamente saber quién es Él, ¿qué voy a hacer con ese Cristo Jesús? Eso es mucho más importante. Si tú piensas que Jesús es el Señor, el Kyrios de tu vida, entonces vas a obedecer a todo lo que Él dice. Serás partícipe, como dice Pablo, de su muerte y de su resurrección. Si tú has decidido que sea el Señor de tu vida, entonces vas a morir a tu voluntad por crucifixión para que la voluntad de Cristo gobierne tu vida crucificada. Eso es conocer al Señor y saber qué voy a hacer con Cristo. ¿Va a ser o no va a ser el Señor de mi vida? Y si va a ser el Señor de mi vida, entonces tengo que obedecer a su voluntad. ¿Qué dice su voluntad? Que debo tener una vida crucificada. Pues te obedezco, Señor. Eso significa. Entonces, cuando este anciano le está diciendo a este joven que le pregunta, ¿qué es la vida crucificada? Bueno, déjame decirte en primer lugar que el hombre crucificado decide empezar el viaje. Es el primer paso para empezar este viaje, le dice. Pero no es el único paso. Hay un segundo, hay un tercer y hay un cuarto paso. Y termino con esos 3 siguientes pasos, mis hermanos. Le dice este anciano, pero hay una segunda cosa, ¿no? El hombre crucificado solo tiene solo tiene su mirada en una dirección. El hombre y la mujer crucificada solo tienen su mirada en una sola dirección. O sea, si ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, solo estoy mirando a Cristo. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Mi mirada está fija solamente en Él, en el crucificado, porque estoy crucificado con Él. Y eso significa que si hay algún ruido a mis espaldas, el hombre crucificado, la mujer crucificada nunca se va a dar vuelta para ver lo que está pasando a sus espaldas. Porque está con su mirada fija en el autor y consumador de la fe. Porque ya dejó de mirar atrás. Cuando se crucificó con el Señor, ya dejó de mirar atrás. El hombre crucificado en la cruz está mirando en una sola dirección y esa es la dirección del Padre, esa es la dirección del Hijo, esa es la dirección del Espíritu Santo, esa es la dirección de la voluntad revelada a través de las Escrituras, esa es la dirección de la evangelización mundial, esa es la dirección del discipulado, esa es la dirección de la edificación de la iglesia, esa es
la dirección de la santificación, esa es la dirección de la vida llena del Espíritu. Está mirando solamente eso, en una sola dirección, nada lo distrae, nada la distrae, no mira los ruidos de atrás. Cualquier cosa que esté pasando a sus espaldas, pasó, pero él sigue mirando al frente. El anciano rascó su cabeza, Canoso, y le dijo, pero hay una tercera cosa que debes saber. Le dice, hijo, el hombre crucificado nunca volverá atrás. El hombre crucificado jamás vuelve atrás. ¿Por qué? Sencillo, hermanos. Cuando alguien sale a morir en la cruz, escucha, cuando alguien sale a morir en la cruz, se despide porque nunca va a regresar. Los cadáveres nunca vuelven, hermanos. Tomo la decisión para crucificarme. El primer paso que me he tomado 40 minutos para describírtelo, el primer paso, y doy el primer paso y ya no hay retorno. Te despides, no vas a volver, no vuelves atrás. Hermanos, si todos los creyentes entendiéramos esto y viviéramos de acuerdo a esa verdad de que no hay retorno, me despido, porque voy a morir en la cruz crucificado con el Señor y no voy a volver atrás. Si todos entendiéramos y viéramos esta verdad, entonces habría menos cristianos con doble vida. Habrían menos cristianos abandonando las iglesias. Habrían menos cristianos menospreciando sus vidas familiares y matrimoniales. Habrían menos cristianos que nunca sirven al Señor en nada. Habrían menos cristianos que ignoran el llamado misionero. Había menos cristianos, menos comprometidos con la evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el anciano le dice, pero no quiero terminar, hijo, sin decirte una cuarta cosa. El hombre crucificado no tiene más planes propios. El hombre crucificado no tiene más planes propios. ¿Por qué? Porque el hombre crucificado entiende que alguien ya hizo planes para su vida. Que alguien ya diseñó su vida y que tiene planes maravillosos. Y ese alguien es aquel que dice que todos sus pensamientos son pensamientos de bien. Hay alguien que ya trazó un plan para su vida. Y cuando decidimos crucificarnos con Cristo, entonces todos nuestros planes personales desaparecieron, mis hermanos. Desaparecieron para el que tiene una vida crucificada. ¿Por qué? Porque ahora vive según los planes de aquel que le ha diseñado para la vida que tiene en el presente. Confiando en que sus planes son mejores, confiando que el que empezó la historia de su vida, escucha, aquel que trazó los planes para su vida, si trazó planes, entonces Él es el que dio inicio a mi vida en esta tierra. Y confío que el que dio inicio a la historia de mi vida también tiene un momento en que terminará la historia de mi vida. Entonces yo puedo caminar confiado en esa dirección, no temo me voy a morir, que yo quiero vivir como Matusalén, 700 años. No, hay alguien que empezó la historia de mi vida y hay alguien que la va a culminar, pero confío tanto en este Dios maravilloso que puedo transitar lo que dure la historia de mi vida y la terminaré, como dijo el apóstol Pablo, corriendo bien mi carrera. El apóstol Pedro, tomado por el Espíritu Santo en Pentecostés. Y termino con esta cita, mis hermanos. Hechos capítulo 2. Cuando Pedro se levanta después de haber recibido el Espíritu Santo y predica este tremendo mensaje ante toda esa multitud de más de 3,000, 4,000, 5,000 personas que estaban escuchando, él empieza diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 36, casi, mejor dicho, termina este mensaje después de presentar a Cristo como el verdadero Mesías prometido, como el Hijo de Dios, ¿no? Termina el mensaje diciendo lo siguiente, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan, les dice, que a este Jesús a quien vosotros han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y observen el resultado tremendo de la gente que le está escuchando, la reacción que tuvo la gente. Versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El llamado del Señor es evidente acá. Aquí está llamando el Señor a arrepentimiento. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios sigue llamando a arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De la manera de vivir, de la manera que se está llevando la vida hasta esos momentos en que se escucha el mensaje de salvación. Y está llamando a que identifiquen ese estado de vida y que al mismo tiempo, por arrepentimiento, se identifiquen con Cristo por el bautismo, porque eso es el bautismo, identificación con Cristo. Entonces, si está haciendo un llamado al arrepentimiento, a identificación con Cristo, está hablando de muerte, de vida crucificada. Identificarme con Cristo es identificarme en su muerte y resurrección, vida crucificada, hermanos. Entonces, en ese primer mensaje de Pedro ya estaba hablando de la vida crucificada, ya estaba presentando la vida crucificada. La pregunta es, ¿esta gente que estaba escuchando, estos hombres, entendieron ese llamado a la vida crucificada? ¿Lo entendieron? La respuesta es sí. ¿Y cómo nos damos cuenta que le entendieron? Por la palabra que dicen en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazones. Se compungieron de corazón. Esa palabra, compungieron, quiere decir, en el griego, significa ligeramente perforados. Pero al fin y al cabo, perforados. Es decir, que la verdad predicada por el apóstol Pedro en ese instante, literalmente, hermanos, perforó el corazón de todos esos hombres, de toda esa gente. Perforó el corazón de ellos. La punta aguda de la espada de Dios penetró hasta lo profundo de sus corazones y los perforó. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de esta gente con el corazón perforado por la palabra del Señor? Ellos, igual que Saulo de Tarso, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué haremos? Están preguntando, ¿qué haremos? La punta de la lanza de la palabra de Dios perforó sus corazones. Y yo, mis hermanos, oro en esta mañana y espero que la palabra de Dios haya cumplido ese propósito, que te haya perforado el corazón en los últimos minutos. Realmente que haya llegado a lo profundo de tu corazón, que ahora que entiendas, hay una hoja de ruta. Yo no sabía que había una hoja de ruta, yo pensaba que era solo vivir por vivir la vida cristiana. No, ahora sabes. Yo espero que al haberte confrontado con la vida de este hombre que viene y le dice al Señor, quiero más de ti, Señor, ¿quieres más de mí? Ok, crucifícate entonces. Ay, se va tristemente porque en el ranking de valores de su cabeza no estaba Dios en primer lugar. Yo espero que eso te haya perforado el corazón, porque esa es la historia de ese hombre, es nuestra historia. Somos nosotros reflejados en ese hombre. Esa es nuestra forma de vida. Somos religiosos, sí, conocemos la Escritura, sí, oramos, sí, venimos a los templos, sí, pero seguir al Señor, seguir el llamado, ven y sígueme. Ay, no, tengo que pensarlo delicadamente, tengo que sopesar eso. ¿Qué voy a perder? Arrepiéntanse y bautícense, les dijo Pedro. Y yo repetiría las mismas órdenes, hermanos, contextualizándola a nuestro tiempo. Arrepiéntase, mi hermano, mi hermana, de no llevar una vida crucificada, pero al mismo tiempo identifíquese con Jesucristo. Ya se bautizó por las aguas, perfecto. Identifíquese con el Señor. Ya no lo deje en la figura de mostrar a través del bautismo que se identificó. Ahora muéstrelo a través de una vida de arrepentimiento. Arrepiéntase de la vida que hasta aquí ha estado llevando. Arrepiéntase de la vida religiosa solamente que hasta aquí ha estado practicando. Arrepiéntase de solo conocer los mandatos de Dios y no obedecerlos. Arrepiéntase no solo de expresar por años su deseo de consagrarse al Señor, pero nunca ha concretizado. No aterrizó y no dio el primer paso. Arrepiéntase de eso. Arrepiéntase de no haber dado a conocer a Cristo, porque usted no le conoce todavía. Arrepiéntase de todo eso. Entonces empezará una vida crucificada. Regreso a la hoja de ruta. Muerte del yo. Abdicación de mi voluntad para el reinado de la voluntad de Cristo.
para tener una vida que glorifique al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí, por favor. Como suelo decirle, ¿cuál es la porción que Dios reservó en esta mañana para usted? Bueno, agárrela. Agarre esa porción. Dígale, Señor, gracias por esta porción, Señor. De verdad, gracias, Señor. Y todos aquellos que estén verdaderamente su corazón procediendo a arrepentimiento. Yo dije, arrepiéntase de la vida que hasta aquí ha estado llevando. Póngase de pie de aquellos que se arrepintieron de eso. Dije, arrepiéntase de la vida religiosa, solo religiosa que ha estado llevando hasta el día de hoy. Los que sintieron eso que les perforaba el corazón, póngase de pie en su lugar. Dije, arrepiéntase de solo conocer los mandatos de Dios y no obedecerlo. Si alguien se sintió perforada por esa palabra, pues póngase de pie en su lugar. Dije, arrepiéntese de solo expresar por años su deseo de consagrar su vida a Cristo y nunca lo hizo, nunca dio el primer paso. O póngase de pie si le perforó el corazón en eso. Dije, arrepiéntase de no haber hecho demasiado por conocer a Cristo Jesús. O eso sí me hizo trizas el corazón. Pues póngase de pie allí. No es la masa, por favor. Porque algunos creo que se la pasaron durmiendo y ni siquiera entendieron nada de lo que oyeron y sin embargo se ponen de pie. Pues nunca va a haber cambio allí. Usted tiene que entender la palabra para obrar sobre esa palabra. Padre, aquí puestos de pie delante de tu presencia, y espero que quizá de pie físicamente, pero en el corazón absolutamente postrados en la tierra. Porque así es como deberíamos proceder en nuestro arrepentimiento. Señor, no es fácil la decisión que estamos tomando. Tener una vida crucificada no es sencillo, no es un paseo aquí en la tierra por algunos años y luego el cielo. No es así, Señor. Tú pagaste un alto precio, Señor Jesucristo. Ahora vamos entendiendo el significado de en el mundo tendréis aflicción. O vamos entendiendo cuando tú dijiste, si a mí me persiguieron, a vosotros también los perseguirán. Vamos entendiendo el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos entendiendo que la vida crucificada es una necesidad urgente en cada uno de nosotros. Señor, queremos realmente darte gloria, queremos que es el fruto de nuestra vida, pero ese fruto no se va a ver si primero no renunciamos al yo y tomamos la decisión y damos el primer paso a una vida crucificada. Señor, oro, Padre bueno, que todos los que están de pie hayan dado este primer paso, hayan decidido por fin una vida crucificada. Pero necesitamos recordar que ese primer paso tiene que hacerse notar, tiene que verse, tienen que compartirlo, tienen que decírselo a alguien, tiene que evidenciar con algunos cambios que se notan en medio de la congregación. Amado Padre y Señor, aquí estamos, de pie y postrados al mismo tiempo en nuestros corazones. Ten gracia para con nosotros. Concédenos empezar este viaje. Concédenos empezar de nuevo, Señor, contigo. No nos avergonzamos de tu palabra, Señor. Nunca lo haremos, Señor, sino que seguirá siendo la fuente principal de nuestra retroalimentación. Tu evangelio, aquel que nos revela lo que tú eres, Señor, aquel que nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Así que, Señor, una vez más en esta mañana, toma nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra. Perfora nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro espíritu con tu verdad. No nos dejes en paz, no nos dejes tranquilos, Señor, hasta que hayamos tomado la decisión final, Padre bueno, por favor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree.
justicia de Dios, que por la fe viene para salvación a todo el que cree. Justicia de Dios, que por la fe viene. Oh Señor bueno, gracias Señor por recordarnos que no debemos avergonzarnos de la palabra recibida, porque no solamente es salvación para nosotros, como dijimos al inicio, que tomemos estas verdades, Señor, y que podamos compartirlas con otros que las necesitan. Me ponía a pensar cuántos creyentes, Señor, cuántos hermanos nuestros que desconocen estas verdades, pero que ya no son desconocidas para nosotros, necesitan oírlas. Así que no se trata solo de evangelizar a mucha gente, se trata de edificar la vida de otros hermanos también en la fe, ignorantes de estas verdades. Ayúdanos a ser portadores de esta tremenda y gran verdad, Señor. En el nombre de Cristo rendimos todo nuestro ser en tus manos. Quieras tú, Señor, que todas estas vidas de pie sean vidas honestas, sinceras contigo, que hayan abierto realmente de par en par tu corazón para subir a aquella cruz tuya a la cual tú subiste primero por amor de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.